Bueno, volvemos con más informaciones. Este martes Mauricio Macri entregará a la banda presidencial de Argentina a Alberto Fernández, quien ya anunció una serie de medidas de shock para reimpulsar la economía en el país, entre ellos programas para el empleo y el plan contra el hambre. El presidente Piñera viajará hasta Buenos Aires para ser parte de este cambio de mando. Será la primera vez que el mandatario salga del país desde el estallido social. Para hablar de estos temas nos acompaña Edgardo Riveros, académico de la Universidad Central y ex subsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Gonzalo? Buenos días, un placer saludarlo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, preguntarle, don Edgardo, sobre este nuevo cambio en Argentina. Termina el mandato de Mauricio Macri, llega al gobierno Alberto Fernández. ¿Cuál es el escenario con el cual se va a encontrar el mandatario electo? Bueno, hay escenarios complejos, digámoslo, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico va a comenzar el periodo de Fernández concluyendo un año difícil desde el punto de vista inflacionario. Se calcula que la inflación a final de año va a ser de alrededor del 55%, lo que ciertamente es un guarismo muy elevado, con cifras de crecimiento, más bien de decrecimiento económico cercano a los 3 puntos y con un impacto social severo, porque los niveles de pobreza llegan a 36% y de pobreza extrema, incluso algunos niveles de indigencia que superan el 7%. Por lo tanto, el escenario desde ese punto de vista es extraordinariamente desafiante y además a ello se agrega una deuda pública de magnitud. Son sobre 300.000 millones de dólares y allí destaca el cuadro de deuda con el Fondo Monetario Internacional, en un crédito de aproximadamente 57.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno o el propio presidente electo, desde mañana presidente ya en ejercicio en Argentina, Alberto Fernández, anunció que los últimos 13.000 millones no los iba a solicitar que fueran girados, pero ya tenemos una cifra de 44.000 millones de dólares de deuda que necesariamente van a tener que ser renegociados y esa va a ser una tarea especialmente compleja para el nuevo ministro de Economía, que allá es el que maneja la Hacienda y la Finanza, Martín Guzmán, que va a tener que entrar a renegociar esa deuda. Hay señales del Fondo Monetario Internacional de algunos pensioneros con capacidades para dar señales de esta naturaleza, que el Fondo Monetario estaría dispuesto a entrar a un proceso de negociación de esta deuda que comienza a vencer muy prontamente y que ya Alberto Fernández ha dicho que no está en condiciones de hacerse cargo de ella de inmediato. ¿Cuál es el sello que podríamos esperar de Alberto Fernández en su gobierno? Recordemos que Alberto Fernández es una persona, un lobista, tenía buen manejo ahí en el gobierno, en el Senado, en el Parlamento. Bueno, ¿cuál es el sello que podría él imprimirle a esta nueva Argentina ya a partir de este año? Primero, digamos que una persona con clara y sólida experiencia política y de gestión. Es una persona que pudiéramos catalogar de pragmática, por lo tanto va a ajustar su accionar a las necesidades existentes y por cierto que va a tener que generar un importante proceso de diálogo. El cuadro político, que es algo que no hemos observado, ahora podemos hacerlo en el análisis, el cuadro político obliga a ese diálogo. Las actuales fuerzas de gobierno y que a partir de mañana se transforman en fuerzas de oposición, después de las elecciones definitivas, han tenido un resultado que no es apabullante. Han tenido una fuerza política significativa, superaron en votación el 40%, que era algo que no se esperaba después del resultado de las primarias, y tienen una fuerza parlamentaria importante, particularmente en la Cámara de Diputados, y también relevante en el Senado, que yo creo que va a obligar a un diálogo importante y que ojalá sea un diálogo constructivo para Argentina, para superar elementos de polarización. Argentina ha tenido indudablemente factores de polarización en la política que requieren ser atenuados, y si no superados, a lo menos atenuados. Y en ese sentido, la señal que dio el día de ayer al asistir junto a Mauricio Macri, Alberto Fernández, presidente electo, y el actual presidente de Argentina, a una misa por la unidad y la paz, ¿es una señal que va de la mano con lo que usted dice?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay señales en ese sentido que hay que consignar. Primero, que va a haber traspaso de mando de manera adecuada. Vale decir, el presidente actual, Macri, va a entregar el mando al presidente que asume, Fernández, y eso ya es algo importante. Conversaron de inmediato, no tomaron desayuno como suele ocurrir acá en Chile, pero al día siguiente el presidente electo conversa con el presidente que entrega y que habían sido los dos postulantes, porque el presidente que entrega iba a la reelección es candidato derrotado, sin embargo se encuentran, conversan y eso también es una buena señal. Y lo de ayer también es importante porque el llamado lo hizo la Iglesia Católica, concurrieron ambos por la paz y la unidad, era el sentido del encuentro, y no hay que olvidar que además hay un Papa argentino y por lo tanto también la Iglesia juega un rol significativo de convocatoria que es importante tener presente, y lo de ayer fue un buen signo en esa perspectiva. ¿Por qué es tan importante para Alberto Fernández tener una buena relación con Mauricio Macri y la oposición en este caso? Por lo que señalábamos anteriormente, porque ha quedado después de las elecciones fuerzas políticas relevantes que son claramente individualizadas. Hay bloques. Y desde el punto de vista político, creo yo que Alberto Fernández tiene un primer desafío que es consolidar y poder homogeneizar mejor su propio apoyo político, porque las fuerzas de apoyo del justicialismo son heterogéneas. Y eso hace de que un primer desafío sea consolidar la unidad de aquellas fuerzas que lo llevaron al poder, porque fue una estrategia exitosa. O sea, el hecho de que no haya sido Cristina Fernández la candidata, sino que haya sido Alberto Fernández el candidato, es indudable que eso le dio un plus, que le permitió ganar la elección, y eso va a ser algo que Alberto Fernández tiene que consolidar y darle fortaleza a su propia gestión. Incluso creo que juega a favor de él el hecho de que la elección definitiva de octubre haya sido, si no tan pareja, porque él ganó en primera vuelta fruto del sistema electoral argentino, hace de que la diferencia no sea tan abismante como la que se produjo en las PASO, lo que demuestra aún más lo importante que fue que Alberto Fernández fuera el candidato, porque eso fue lo que le dio un plus indudablemente ganador. Eso Fernández tiene que poderlo utilizar con fuerza para amalgamar su propia fuerza de apoyo. Y al frente quedó un cuadro con Macri liderando y con una fuerza, como le digo, parlamentaria importante que se refleja en la Cámara de Diputados, de manera muy especial, porque la primera minoría la constituyen las fuerzas de apoyo que ha tenido el presidente Macri, pero tiene un elemento adicional, Alberto Fernández, que jugar, que es el apoyo y la buena relación que tiene que mantener con los gobernadores. No olvidemos que Argentina tiene una estructura federal y los gobernadores son personas que juegan un rol muy importante, tienen una fortaleza y una fuerza propia, y en eso Alberto Fernández tiene un apoyo significativo que tiene que saber jugar y considerarlo un elemento más de apoyo en su gestión. Mucho se ha hablado de quién va a ejercer el poder en Argentina, porque como vicepresidenta queda Cristina Fernández. Va a ser bastante compleja esa situación. ¿Qué es lo que puede apreciar usted? ¿Cuál es el análisis que se puede ver de la presencia de Cristina Fernández en el gobierno de Alberto Fernández? Es así, o sea, no cabe duda de que es una incógnita cómo va a producirse esta relación que necesariamente tiene que ser de fortaleza entre el presidente y la vicepresidenta. La vicepresidenta en Argentina además juega un rol importante político permanentemente. Ella va a presidir el Senado, ni más ni menos. Por lo tanto, allí hay un cuadro que hasta el momento solo es de conjeturas de cómo esto va a funcionar, pero es indudablemente un cuadro que va a haber que colocar bajo observación, porque cuando se anuncia la candidatura de Alberto Fernández, la que la anuncia es precisamente Cristina Fernández. Y se leían algunos análisis este fin de semana donde se decía no es frecuente que quien en definitiva anuncia quién va a ser el que va a encabezar la fórmula sea la que va a ser candidata a vicepresidenta y no el que va a ser presidente que elige a su vicepresidente para la fórmula. Pero todas esas son aspectos de variables muy
peculiares, digámoslo, de la política argentina y cómo se dan las cosas en el peronismo, en el justicialismo, que tienen variadas génesis y matrices de apoyo. No tenemos que olvidar también en el análisis que el propio Macri, y antes de ayer, en un acto masivo, aparece acompañado de quien fue su compañero de fórmula como vicepresidente, que es Pichetto, que viene precisamente del justicialismo. Hasta hace poco era el jefe de la bancada de senadores del peronismo, ¿no? ¿Pero podría perjudicar la presencia de Cristina Fernández como vicepresidenta, teniendo en cuenta que tiene 13 procesos judiciales en proceso por casos de corrupción? ¿Podría eso perjudicar al presidente electo Alberto Fernández? Es un tema que está presente, sin lugar a duda que es un tema que está presente, pero la verdad es que el cuadro de probidad para el gobierno es una asignatura más fuerte hacia futuro. O sea, el gobierno de Alberto Fernández en esta materia tiene que ser muy claro, muy enérgico, muy transparente en materia de probidad. Lo pasado está ahí presente, uno no puede dejarlo de lado, pero hubo elecciones de por medio. Y el costo político de aquello que estaba presente, o sea, los procesos, todo, estaba presente y estuvo en la evaluación ciudadana. Y si bien es cierto, no es una cosa que uno puede decir no jugó ningún rol, jugó un rol, a tal punto que no fue Cristina Fernández la candidata a presidenta, sino que fue Alberto Fernández, que no aparecía implicado en estos cuadros, pero no obstante aquello, ya el veredicto popular pareciera ser de que en el cuadro de lo pasado está atenuado. El punto es hacia futuro, cómo el gobierno se comporta en materia de probidad, en materia de transparencia, en materia de gestión, y eso, por supuesto, que yo creo que lo va a tener muy presente el actual presidente electo y a partir de mañana presidente en ejercicio de Argentina. El presidente Piñera ha anunciado que va a viajar el día de mañana al cambio de mando. ¿Por qué es tan importante para Chile lo que pasa en Argentina? Bueno, entre los elementos de relaciones exteriores del país, de nuestro país, como también para Argentina, el tema de nuestras relaciones es prioritario, sin lugar a duda prioritario. Y yo creo que está muy bien que el presidente Piñera viaje mañana al cambio de mando. Eso es una señal importante de continuidad en las relaciones exteriores entre ambos países. Que quiero decirlo que aun cuando hayan habido cambios en nuestra propia gestión de gobierno en Chile, como en Argentina, las relaciones bilaterales han sido relaciones más bien de continuidad y relaciones estrechas. Y yo creo de que a partir de lo ocurrido con el Tratado de 1984 de Paz y Amistad, su reforzamiento y muy importante fortalecimiento del Tratado de Maipú del año 2009, que hoy día cobra especial densidad porque ese tratado lo firmó Cristina Fernández con la entonces presidenta Michelle Bachelet. Y todo lo que ha venido después de implementación de los acuerdos hablan de una importante relación entre ambos países y que no debiera variar. Y hay cuestiones esenciales a las cuales hay que darle especial importancia y profundidad. ¿Cómo cuáles? La integración física. Desde luego la integración física. Los pasos fronterizos. Se ha mejorado muchísimo Cristo Redentor. Hoy día es indudable que si uno lo percibe ha sido una mejoría importante, sobre todo en lo que es el lado chileno. Pero las leñas, aguas negras, que son pasos de túneles a baja altura que están en proyectos, que surgen precisamente en cuanto a intensidad después del Tratado de Maipú de 2009, es muy importante. Medidas de confianza, en las cuales no quedan fuera las medidas que tienen que ver con el aspecto militar. Tenemos un acuerdo de trabajo conjunto en el aspecto militar que es tan significativo y tan importante. Los trabajos de las regiones chilenas y de las provincias argentinas a lo largo de todo nuestro territorio, significativo y importante, con especial densidad, por ejemplo, en el sector austral. Son todos temas importantes y siempre países que tienen una tan larga frontera tienen que tener dispositivos para poder solucionar temas que siempre se plantean. Y por eso que la designación de embajadores es tan significativa. Nosotros hemos tenido
la virtud de nombrar embajadores también en ese plano que tienen un especial trabajo, por eso que hoy día está pendiente el tema de la designación de un nuevo embajador en Argentina, que prontamente tiene que ser designado. Pero Bordón, el embajador Bordón, que ayer ya viajó de regreso a Argentina, hizo una excelente tarea, y su antecesor, Ginés González, también, y Ginés González hoy día va a formar parte del gabinete como ministro de Salud, nuevamente, en Argentina, y ahora del presidente Fernández. Entonces, tenemos ahí elementos como para proyectar bien nuestras relaciones, y no hay que dejar de lado la buena relación que existen también entre los grupos parlamentarios de Argentina y Chile en esto que se denomina la diplomacia parlamentaria. Si usted hubiera sido subsecretario de Relaciones Exteriores del presidente Piñera, ¿le hubiera recomendado viajar teniendo en cuenta todo el contexto que está viviendo nuestro país? Yo le hubiera recomendado viajar, sin duda. Por lo demás, va a ser un viaje muy rápido. Es más corto el viaje que ir al extremo sur de nuestro país. Por lo tanto, es un viaje muy rápido, es para participar en la ceremonia y es una señal importante. Yo de todas maneras lo hubiera recomendado. Sí, bueno, también con esto la elección de Alberto Fernández vuelve el peronismo a Argentina. ¿Qué significa también que vuelve el peronismo a Argentina? Bueno, el peronismo siempre ha estado presente. Yo le digo, eso es indudable. Perón mismo decía, aquí somos todos peronistas. Bueno, es una visión, pero no deja de ser real. O sea, el peronismo está muy presente. Tanto es así que se ha connotado el hecho que por primera vez un presidente no peronista concluye el periodo para el cual había sido elegido y entrega en el plazo que correspondía el mando a quien viene. Eso le demuestra a usted el poder que el justicialismo ha tenido. Lo que le decía anteriormente, quien acompañó en la fórmula al presidente Macri en la elección fue también alguien que venía del justicialismo. Lo que sí es siempre un cuadro que hay que tener presente es cuán unido está el justicialismo detrás de un presidente que forma parte de esas filas. Y eso es lo que constituye un claro incentivo, y por qué no decirlo, desafío al presidente Alberto Fernández de lograr amalgamar de manera adecuada a sus fuerzas políticas para tener apoyo en las provincias, a través de los gobernadores, y construir una buena relación con los gobernadores que no forman parte de lo que es la familia justicialista, y también esta relación que tiene que tener con el Congreso. Y lo importante es que es una relación que se institucionaliza y que es visible. Y eso habla bien ahora de lo que es el proceso político argentino, donde los problemas están dados más bien en el plano económico y en el plano social. ¿Cómo describiría la evolución de Alberto Fernández en la política argentina? Es notable estudiar la evolución de Fernández, porque Fernández tuvo también presente en los gobiernos radicales, tuvo participación o de alguna manera injerencia en el gobierno de Alfonsín, una vez recuperada la democracia en Argentina, y después, bueno, fue jefe de gabinete del presidente Kirchner, tuvo posiciones incluso críticas a Cristina Fernández cuando Cristina Fernández encabezaba la presidencia, ahora es presidente y tiene como vicepresidenta a Cristina Fernández, lo que habla de las capacidades, de las fórmulas políticas que construye Alberto Fernández, y yo creo que ahora va a estar puesta a prueba su capacidad para encabezar, porque siempre ha sido una persona que ha acompañado liderazgo. Ahora él tiene el liderazgo, él tiene esa responsabilidad, y esto es un tema que vamos a ver qué ocurre a partir de mañana. ¿En ese sentido, Cristina Fernández podría convertirse en una sombra de él? No, la verdad es que, le insisto, esas son conjeturas. Yo no me atrevo a señalar, me imagino que buscarán la manera de poder ayudar a que el proceso argentino tenga un ordenamiento donde el jefe de Estado es el presidente de la República, que a la vez tiene la jefatura de gobierno, en esta fórmula especial donde hay un presidente y un vicepresidente, y con una vicepresidenta que encabeza una de las ramas del Congreso. O sea, todo aquello es un cuadro importante. Por lo demás, no es el único país donde, habiendo vicepresidente, el vicepresidente encabeza o preside una de las ramas del Congreso. Así que
Veamos cuál es cómo se va desarrollando el proceso. Para Chile es muy importante, por cierto, de que en Argentina haya la posibilidad de superar aquellos elementos que son complejos. Yo le digo, los niveles de pobreza en un país como Argentina, que es un país inmensamente rico, con grandes potencialidades, que hayan sobre 7% de personas que están en niveles de pobreza aguda, es muy complejo. Y que tengan un 36% de pobreza en términos globales también. Y los cuadros inflacionarios, el tema monetario, el tema del referente dólar es una cuestión inimaginable en Argentina. Aquí ahora en Chile estamos con ese componente presente, pero en Argentina es una situación permanente, ¿no? Entonces, el manejo del tema monetario es otro de los aspectos económicos que va a tener que observar el presidente Fernández. Y en ese sentido, el guiño que ha realizado desde que él ganó la presidencia de Argentina con el actual presidente Alberto Macri, ¿es importante esa relación con los empresarios? Sin duda, es importante. Y además es importante que el actual gobierno rápidamente, después de las elecciones, haya tomado las medidas para controlar el cambio y la compra de dólares. Y eso la verdad es que ayudó a que por lo menos ese factor estuviera más controlado en la economía argentina, porque tiene que ver con el poder adquisitivo, tiene que ver con muchos otros factores, incluso el impacto inflacionario, que si bien es cierto es muy alto, no siguió esa espiral ascendente que traía, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene Alberto Fernández con el resto de los mandatarios de la región? Va a tener que construirla. Por cierto, de que aquí a Alberto Fernández le va a servir el espacio multilateral. Yo creo que él va a buscar fortalecer la presencia de Argentina en el Mercosur, porque eso le va a servir para paliar los problemas bilaterales que pueda tener con Bolsonaro en Brasil. Entonces el Mercosur sirve de instancia para ello. Ojalá que el Mercosur no abandone la idea de una buena relación con la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico está teniendo sus propios problemas, porque hay problemas políticos en Colombia, la situación de Perú sabemos cuál es, México no ha tenido una actitud fuerte en materia de la Alianza del Pacífico, pero es muy importante que estos 8 países que gravitan tan fuertemente en la esfera regional y con proyección más allá de la esfera regional puedan construir elementos. El CELAC es otra situación que va a tener que tener presente también el presidente Fernández, porque es otra instancia multilateral importante para dialogar. Yo creo que el UNASUR ya es más complicado porque el UNASUR incluso tiene ya hasta casi desmontada su infraestructura en Ecuador. Gardo Riveros, abogado y académico de la Universidad Central, ya subsecretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias por estar acá en la mañana informativa. Ha sido un agrado, Gonzalo, y un muy buen día. Muy bien.